Hay en ciencias ambientales un concepto que se considera central a la vida, la evolución, la biosfera y los ecosistemas: la biodiversidad. Sin biodiversidad no hay vida, ni futuro, ni salud planetaria, ni salud o vida humana posibles. Junto a este concepto se está empezando a entender apenas la arquitectura de la biodiversidad, la complejidad del carácter mutualista de la vida y la evolución como hecha no de individuos en competición, sino de redes simbióticas extremadamente sutiles y complejas, donde cada ecosistema es un entramado diverso de relaciones en el que la más mínima fluctuación afecta al conjunto. Si bien, al ser un conjunto diverso y móvil, esa fluctuación se propagará de formas también diversas, generando a su vez nueva diversidad. Así funciona el control natural de plagas y lo que se denomina inmunidad de paisaje, la constante variación que acontece en un ecosistema biodiverso y que implica una regeneración y transformación continua de compuestos orgánicos e inorgánicos, microbianos y moleculares, mezcla en la que la predominancia de una especie, plaga, tiende a ser balanceada por la variación inevitable del conjunto. Y es que el éxito evolutivo de una especie no se mide, no se puede medir por su número de copias, sino por su contribución a la biodiversidad. Y para eso no debe nunca crecer demasiado. En esa economía superabundante de la variación simbiótica, nada se desperdicia, todo deviene nutriente, una política vital del flujo en la que no existe el desecho ni la contaminación. Este estatuto esencial a priori de la biodiversidad plantea una revolución ontológica en toda regla, donde lo que cuenta no son los entes, sino el movimiento de variación relacional en sí mismo. A este movimiento evolutivo de mutación simbiótica lo llamo metabiosis. ¿Por qué ese papel central de la biodiversidad, la variación y el mutualismo o simbiosis en la arquitectura de la vida y de la evolución? Para entender esto podemos acudir a otro concepto central, esta vez de la física, que es el de la inevitabilidad y ubicuidad de la fluctuación cuántica, concepto que lleva más de 100 años implantado y que supone otra revolución ontológica en toda regla, pues implica que el único sustrato de todo no es ni el ser ni el no ser, sino la variación indeterminada. Esta variación no sería una tendencia entrópica al desorden, sino un principio activo de variación que vemos presente en la mutación de la materia en estrellas y galaxias y que en la Tierra ha cruzado otro umbral de complejidad con nuevos movimientos que llamamos vida orgánica. Inseparable de los flujos inorgánicos, el continuum microbiano que nos constituye y atraviesa, compartimos con el entorno y constituye el 99% de la diversidad genética de un cuerpo, ejemplifica esa red simbiótica de la vida en la biodiversidad del suelo, por ejemplo, una estructura biológica íntegramente orgánica que se basa en la interacción mutualista de miríadas de seres micro, meso y macroscópicos. Hay aquí activo un principio de movimiento indeterminado, que elabora mi propuesta de una filosofía radical del movimiento. Es la indeterminación ontológica del movimiento como campos de fluctuación la que ha de sostenerse para que la evolución de un cosmos prolifere en su movimiento de diversificación. Como elaboró en mi monografía Otto Hackers de inminente aparición por fin tras un año de retraso. La salud de los ecosistemas depende, pues, de la no determinación, de la no reducción, de la libertad de movimiento de flujos, microbios, semillas, animales, que participan de esa eterna mezcla de materia que crea una creciente diversidad a la par que autorregula predominancias y plagas en aras del principio mutualista de diversidad y variación. El sexo es una parte intrínseca de ese movimiento continuo de simbiosis y mutación, pues siguiendo a Lynn Margulis y Dorian Sagan, nada tiene que ver con la reproducción, sino con la mutación. El movimiento libre y variable de los cuerpos moviliza la bioquímica del cuerpo tanto como la del entorno. La plasticidad propioceptiva activa la plasticidad cerebral, inmunológica, hormonal, epigenética, genética, microbiana. La propiocepción, en el sentido que el cuerpo tiene de su movimiento, es la matriz semoviente de la IC, que llamo inteligencia corporal, que sería la gran razón del cuerpo, que se expresa en miríadas de modos de pensamiento distintos, cada uno un modo de movimiento y de composición con el mundo, de mutación bioquímica, de danza vital, de enriquecimiento de los ritmos de la biosfera como red simbiótica y mutante, en las inteligencias de 9 millones de especies, cultivando un conocimiento encarnado. Una enculturación no verbal que está en los mismos ritmos y su memoria molecular y epigenética. Las culturas humanas de recolectores nómadas y sus danzas tan diversas han participado en su mayor parte de ese movimiento de mezcla. Son culturas no solo diversas, sino flexibles y variables, moviéndose con un medio móvil, carentes de dogmatismo, fijeza, jerarquía o dominación, como afirma la teoría de la sociedad próspera original, propuesta en 1966 por Marshall Sahlins, y reafirmada hasta hoy por innumerables antropólogos, según la cual las civilizaciones más exitosas de la historia son algunas culturas de recolectores nómadas, que durante el 99% de la historia del Sapiens han cultivado las técnicas del cuerpo, los movimientos y formas de integración multisensorial, las danzas, las propiocepciones vivas y los sentidos despiertos, con 1 millón de población global, 99% de los que estoy.
Pero en el Neolítico se inició un cambio sin precedentes en los modos de relación terrestres, interrumpiéndose a la par el mutualismo y la variación, al sustituirse de forma creciente biodiversidad y movimiento libre por monoculturas de animales, plantas y humanos, confinados todos ellos en cuadrículas de granjas, cultivos y ciudades. Cuando ciertos sapiens que llevaba tiempo abstrayéndose en herramientas de caza y lenguaje, al llegar a la calma climática del Holoceno, inauguró la era de la explotación. Desafortunado devenir carnívoro de un bípedo herbívoro a base de una exosomatización sistémica en técnicas agresivas, reductivas y alineadas. Desafortunado surgimiento de un movimiento y una inteligencia alineada y reductiva. Con ello se interrumpió ese movimiento de eterna mezcla que subía hacia la vida, la evolución, la salud o la autorregulación de plagas, dando lugar a la era del holocausto planetario. Con la acumulación y explotación de animales y plantas surge el sedentarismo y la propiedad, que dieron pie a la emergencia sistémica de todas las desigualdades humanas, así como a la casi totalidad de enfermedades humanas. Voy a bajar el sonido, ¿voy a bajar el sonido? Ahí mismo. Convirtiéndose el planeta en una granja hecha de infinitas jaulas legales, disciplinares, arquitectónicas. El desastre de la domesticación del propio humano y de la vida en su conjunto, dando lugar a la más rápida y destructiva transformación y extinción planetaria conocida. El carnivorismo humano y la preponderancia del lenguaje verbal son sin duda dos factores clave del ciclo de extinción que hemos creado, o como lo llamó Derrida, carnofalogocentrismo. Surge con ello una inversión radical de todos los valores de la vida, donde el devenir y flujo, la variación simbiótica, se sustituyen por una granja planetaria de animales, humanos, plantas, microbios, flujos. Surgen con ello modos de conocimiento acumulativo crecientemente externalizado en metacuerpos alineados de signos y soportes que paralizan la danza de la vida, sistemas autorreferenciales en una tendencia al bucle cerrado, sistemas que separan para dominar, que todo lo ven desde su percepción alterada e inmóvil, homogénea. Surge así la sexta gran extinción en masa, primera creada por una especie de la Tierra, y la crisis ecológica muy anterior a la climática, que vendrá después con la aceleración exponencial propelida por la industrialización y la digitalización. Todas ellas fases de lo que llamo algoriceno, o era de algoritmos, donde el movimiento indeterminado de continua remezcla, que es la evolución terrestre, ha sido cooptado por un devenir geométrico, una gran reducción y homogenización, una gran anomalía en el devenir terrestre. Surgen también entonces danzas corales geométricas que tenían el fin de alinear a los cuerpos, de enseñarles a sincronía rítmica homogénea, como bien escribe Platón en las leyes. Surge así la delirante multiplicación humana y sus opresivos sistemas heteropatriarcales de reproducción. El sedentarismo inventó los binarismos y la sustitución creciente de la variación cualitativa por el crecimiento en cantidad. Variación cualitativa por crecimiento en cantidad. Esto sería el núcleo duro del proceso de extinción, entendido como negación de valores de la vida, nihilismo. El humano se convierte en su propio negocio y su propia granja, la multiplicación industrial de sí mismo, de consumidores, productores y explotadores, hasta convertir la Tierra entera en una granja de monocultivos, en una tendencia suicida de destrucción terrestre basada en una insensibilidad y atrofia primordial. Surge un síndrome de psicopatía generalizada, la percepción alterada del supremacista cuyas leyes y principios se crearon en la cúspide de su apropiación destructiva, siguiendo el triple mandato bíblico: multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Luego volveremos a esto. Surgen cuerpos cada vez más atrofiados, no sintientes, que crean un planeta que los refleja, planeta basura del trash humano, trash mundano, desmejorado, encerrado en un hiperbucle de fanatismo e insensibilidad. Cuerpos carentes de su riqueza propioceptiva, de su variación interna, siempre carentes de algo y cuyo deseo se prefabrica desde fuera, orientado por los sistemas de acumulación y confinamiento en jaulas de cemento y pantallas ubicuas. El epicentro de ese proceso ha sido la explotación de animales u holocausto planetario. Para su delirante expansión suicida, el humano dominante creó un imperio del sufrimiento y el horror. Un holocausto planetario por el que actualmente 80.000 millones de personas no humanas, tan sintientes o más que el humano dominante, pasan su vida en campos de concentración, explotación y exterminio que dejan pálidos a los campos nazis, con 200 millones de exterminios diarios. Pido ahora un minuto de silencio por los 200 millones de mis congéneres que han sido exterminados en las últimas 24 horas, a 150.000 por minuto, 2.500 por segundo, tras
una vida entera en jaulas. Os hablo como animal no humano sin género binario que repudia el supremacismo y su sistema de multiplicación. Mis congéneres son esos cerdos en las granjas, las vacas, los pollos, los peces, seres más sintientes que nosotros, pues el transhumano es el que se ha insensibilizado. Esta es la verdadera cara del progreso humano y de las sociedades ricas y democráticas. Su asqueroso secreto y cimiento que al descubrirlo expone una civilización planetaria archi-nazi. Quien ha creado esto tiene el diploma al mayor fracaso evolutivo del universo conocido. Pero es que para alimentar a los animales de ese holocausto, el humano dominante ha destruido el ecosistema terrestre, cubriendo 4.000 millones de hectáreas, un tercio de la superficie habitable, con agricultura para alimentar a esos animales. Principal fuente es esta, del cambio climático, de las extinciones masivas de especies, de la degradación de ecosistemas y de la polución, de la deforestación y de las zonas muertas en los océanos. El 80% de la agricultura mundial es para alimentar a los animales de ese holocausto, confinados en 1 millón de Auschwitz, más de 20.000 de ellos en España. La ganadería genera más gases de efecto invernadero que el total del transporte mundial. Se ataca a los sustitutos vegetales como artificiales, pero nada hay más artificial y tóxico que cuanto viene de la explotación animal. Artificial es lo que alinea, reduce y se separa conformando un universo autorreferencial que se impone al resto de forma destructiva. La explotación animal es también la fuente de la casi totalidad de pandemias de la historia y del 75% de enfermedades humanas que son de origen zoonótico, así como del 80% de la emergente resistencia antimicrobiana, debido a que las granjas son donde se abusa del 80% de antibióticos debido a las condiciones inimaginables de los animales. Unas condiciones efectivamente ocultas, especialmente en las sociedades ricas y democráticas, donde el velo de secreto de los campos de concentración favorece lo que Pamela Freiberg-Ostroff llama disociación cognitiva de los animales y la complicidad de la población. Comiendo finalmente el resultado de ese holocausto, el humano se enferma con 11,5 millones de muertes al año causadas por dieta insana. Principal causa de cáncer, diabetes, enfermedades del corazón y muchas más. Una auténtica pandemia de la que nadie habla, sin mencionar que la agricultura animal consume el 70% del agua mundial. Es la principal causa de agotamiento y contaminación de agua y de desigualdad humana, desde el neolítico hasta hoy y cada vez más. Datos todos ellos que reúne y contrasta en el informe Alimentos de Destrucción Masiva, cómo explotar animales nos lleva a la extinción, que saqué este año, podéis pasarlo por ahí para echar un vistazo si queréis. Tomado de innumerables informes internacionales del más alto perfil que tienen consenso sobre el hecho de que la industria alimentaria humana de origen animal es la máquina más devastadora de la Tierra, muy por encima de los combustibles fósiles. Informe donde reúne evidencias también de la inacción criminal de los estados y de la inminencia de una crisis climática y de biodiversidad, ante la que tras 5 décadas de inacción radical ya se ha cerrado la única ventana de oportunidad para evitarla, si bien puede empeorar mucho más. Ya estamos alcanzando los 1,5 grados de aumento con picos de 2. Y con los actuales crecimientos se espera más de 5 grados de crecimiento de temperatura, de aumento de temperatura, en las próximas décadas. Un escenario claro de extinción. Ciertamente la humanidad no sería otra cosa más que una secta de 8.000 millones de fanáticos, psicópatas, comiendo su camino a la extinción en una Grande Pouffe planetaria, en referencia a la película La Grande Pouffe de Marco Ferreri, donde 4 hombres se suicidan comiendo. No me toques la chistorra, el chorizo ni el jamón, comiendo hasta la extinción. Pero la salud de los ecosistemas y de los animales son una misma cosa. Y la salud humana no puede existir sin salud de los ecosistemas, que solo puede darse con animales libres y movimiento libre de cuerpos, microbios, semillas y flujos.
todo lo que la civilización sedentaria ha paralizado en un crimen de lesa evolución. Motivo por el cual he interpuesto una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo contra los 46 estados del Convenio Europeo por crímenes de lesa humanidad, pues carecemos hoy de otra cosa que no sean derechos humanos, y de lo que se trata es de demostrar que no hay derecho humano que valga sin los de todas las formas de vida. No hay emancipación humana posible sin liberación de todas las formas de vida. Toda opresión humana surgió de y con la explotación de animales y la tierra, y es esta explotación la que nos lleva al abismo. Desde el prisma supremacista de inversión de valores de la vida se ha naturalizado la ganadería, la explotación, la heteronormatividad, la propiedad sedentaria, la domesticación de la vida, el dominio, el control, todo lo que nos lleva al abismo. Nos lleva al abismo porque es un atentado contra la biodiversidad y la evolución, todo eso se ha naturalizado. Las medidas necesarias, urgentes e ineludibles, si atendemos a políticas de shock, tal como reúno en ese informe, son por ello, en primer lugar y ante todo, el tránsito a dietas vegetales, única medida ineludible y efectiva si se quisiera evitar un infierno climático, de mucho mayor impacto que eliminar la totalidad del transporte global, por ejemplo. Segundo, el decrecimiento radical en todos los consumos de transporte, energía, construcción, manufactura, ropa, objetos, tecnología, máquinas de todo tipo, químicos y con ello de basura y contaminación. Única forma de acabar con los combustibles fósiles, de los que tanto se habla. Tercero, el decrecimiento voluntario de la población, liberándonos de los sistemas opresivos de multiplicación, con vidas menos largas, muerte libre y reproducción libre, suspendida libremente, donde la diversidad sexual es un principio ecológico evolutivo primordial y la aberración geológica es la heteronormatividad. Hasta ser de nuevo 1 millón de recolectores nómadas, como fuimos el 99% de nuestra historia, único periodo en que no fuimos una fuerza destructiva en la biosfera y vivíamos mejor, contribuyendo a la diversificación del cosmos. Más lejos de hacerse nada de esto, todo va en dirección opuesta, con el pie en el acelerador de la autopista a la extinción. Véase, por ejemplo, la reciente cumbre COP28, donde estos tres argumentos primordiales han brillado por su más absoluta ausencia, falsa absoluta, de la COP28 y de todas las cumbres parecidas. Se tratará, pues, de evitar que sea aún peor esa catástrofe ya no evitable y de adaptarse y mutar en el proceso, mientras la élite transhumana se embebe en sus delirios fascistas de supremacismo y de mejora, esperando escapar al desastre, creando un planeta basura y una extinción sin escape posible. Negacionismo de la secta humana, de los estados poco se puede esperar, pues están fundados todos ellos en la explotación radical de la vida. Véase España y la Unión Europea, supuestos garantes de derechos. Lo mismo puede decirse de la política institucional, del conocimiento de muchos tipos, académico incluido, de prácticas que reproducen incesantemente los callejones sin salida del supremacismo humano. La base es muy anterior al capitalismo. La economía del crecimiento hunde sus cimientos en el sedentarismo, la acumulación y la explotación de la vida, y se encuentra por igual en el comunismo productivista y toda forma de expansión humana. Toda la política humana anclada en el binarismo político, en un binarismo político supremacista, se atisba apenas una alternativa en discursos del decrecimiento en las comunidades indígenas, en anarcoprimitivismos y sobre todo en las sociedades de recolectores, los animales no humanos y la propia estamenta humana. Todo sucede con la complicidad no solo de empresas, estados políticos, medios de comunicación, instituciones y población en general, sino de activistas, movimientos sociales e intelectuales críticos. Si criminal es el negacionismo de los estados, peor aún es el de los intelectuales, el verdadero callejón sin salida. Examinemos ahora, pues, las trampas múltiples por las que el intelectual se enreda en el bucle de la extinción. Las trampas de la filosofía supremacista, su falsa transvaloración, su nihilismo transhumano y su holocausto planetario. Primero, trampa de la autorreferencialidad, practicada con mucho arte por insignes intelectuales como Derrida y Foucault y repetida hasta la saciedad por seguidores en múltiples círculos, por ejemplo queer, de que solo se puede pensar y hacer política desde dentro de las matrices discursivas de dominación y de la representación, asumiendo el supremacismo humano como único marco de vida, cuando es este el que crea extinción, como si no hubiera otras políticas y formas de vivir, comunicarse y pensar. Incapacidad de ver que el desastre ha surgido precisamente con la anomalía de esas matrices abstractas de dominación, que no sirven a la vida sino a sí mismas. Autorreferencialidad de la academia, de la humanidad. De construir desde dentro hay que hacerlo, y por eso estoy aquí, hablándoos hoy. Razonando para volver a la razón contra sí misma. Deshacer su imperio y demostrar su callejón sin salida. Pero esto es solo una parte de la historia, a la par que se moviliza otro pensamiento del cuerpo en movimiento. Segunda, trampa de la abstracción en lo virtual, practicada con mucho arte por Deleuze y Guattari y sus seguidores, donde lo abierto se abstrae y neutraliza, eludiendo una vez más las prácticas concretas que lo cierran, en relación siempre dialógica, bipolar o pendular con lo cerrado y formado que se sigue considerando parte ineludible
Tercero, trampa del aceleracionismo y de la defensa del nihilismo, porque no se ha entendido la triple aceleración exponencial que ya hay en curso, de las causas de la extinción, de los efectos y del fanatismo humano. Ni se ha entendido cuánta aceleración hay, ni qué se acelera. Nihilismo es un término vago, extinción es su verdadera cara. Hace mucho que tenemos el pie en el acelerador en la autopista a la extinción. Habría ese caso que acelerar el colapso de la civilización sedentaria de la explotación, pero ¿se puede realmente acelerar aún más? Sería aquí la pregunta. Cuarta, trampa del elefante en la habitación, que se obstina en no reconocer nunca del todo que nosotros, personas educadas en países ricos, somos el problema, nuestra forma de vida sedentaria y consumista, nuestra alimentación y superpoblación. Una trampa practicada con arte, incluso por insignes posthumanistas o animalistas como Rossi Braidotti o Donna Haraway, que apenas dedica una línea a la ganadería en sus tan citados escritos sobre alianzas entre especies, eludiendo una vez más al elefante en la habitación, pretendiendo reconocer al otro sin deshacer nunca del todo la separación, cooptando el lugar de una verdadera revolución. Trampa de la moral humanista no reconocida y del falso inmoralismo del humano que asume no matar humanos, pero que se revela cuando le dicen que no cree una extinción masiva y una autoextinción. Se trata del derecho humano a crear una extinción masiva. Es uno de los 10 mandamientos del supremacismo humano. Esa es la falsa tabla de valores que vengo hoy a romper, y es de esperar que me odien por ello. Sexto, trampa de la libertad individual basada en el negacionismo del holocausto generalizado, que a su vez se basa en una insensibilidad primordial. Una libertad individual que es privilegio de ciertos individuos humanos a expensas de todo lo demás, pues la libertad solo puede ser relacional. Libertad del movimiento no determinado para unos derechos metahumanos de todas las formas de vida. Trampa del empoderamiento basado en el sujeto humano individual, racional, verbal, la libertad individual y los derechos supremacistas humanos. Trampa del dominio técnico, de asombrarnos con fantasías de supremacismo tecnológico que anuncian falsa liberación y ocultan el tecnofascismo mecánico digital. Demasiado intoxicadas veo a muchas de vosotras con pantallas de humo trash mundano, con falsas promesas de trascendencia, de cyborgs, ingeniería genética e inteligencia artificial, fantasías supremacistas de la élite trash humana que ocultan los problemas de fondo donde la singularidad tecnológica oculta una singularidad de extinción. Trampa del hiperbucle. Respondemos con más problemas al problema fundacional no cuestionado de la homogeneización de la vida. Trampa del posibilismo y la boca pequeña que rehúsa la enmienda a la totalidad porque no sería aceptable para la sociedad plantear siquiera este debate acusando a quien lo plantea de radicalidad, cuando la utopía es pretender que esto tiene futuro. Es imposible, tanto como indeseable. El posibilismo es en realidad un imposibilismo. Trampa del no se puede, de la irreversibilidad e inevitabilidad, de que hemos ido demasiado lejos, no hay vuelta atrás, el planeta está entropizado, sin remedio. Trampa del nihilismo que asume un telos apocalíptico demasiado humano y cómodo. Trampa de las reacciones viscerales que apelan a dogmas y afectos, ataques personales, eludiendo siempre la conversación, más yo sí razono. Trampa de las medias tintas de la razón a medias del falso yin-yang, de Apolo y Dionisos o del racionalismo que hace falta más bien una doble desilustración radical. Liberar a la tierra de la razón reductiva, volviéndola contra sí misma, desde dentro, a la par que se recobra otro movimiento. Trampa de la visión trágica, porque la realidad, amigas, es que no hay tragedia, más que la que hemos creado nosotros. La tragedia es que la más calamitosa de las criaturas se haya erigido en dueña de la tierra, y la paradoja es que solo tal criatura autoempobrecida podía crear semejante anomalía geológica. La tragedia la hemos creado nosotros. O más bien podríamos decir que somos nosotros. Trampa de que esto es una fase, de que somos un eslabón, pero puede caerse más bajo como especie que creando el holocausto planetario. No se basan tales delirios supremacistas en un negacionismo radical. La humanidad no es un puente entre el animal y el superhombre, es una secta de fanáticos y un fracaso evolutivo. Pues no es posible caer más bajo por debajo de todos los animales. Trampa de que este pensamiento depende de estos sistemas de abstracción y ven que se trata de pensar de otras maneras. Trampa de la salud o la higiene, porque lo que nos enferma y ensucia es esta forma de vida. Trampa de la cultura, nuestro autorreferencial sistema del que tanto nos gusta asombrarnos, como si la inculturación no existiera en las sociedades de recolectores y de animales no humanos, mucho más flexibles y diversos. La enculturación de los animales es superior, pues no se ha separado del flujo, es inmanente.
superioridad del vuelo de los estorninos en el anochecer de invierno, que nada le tiene que envidiar a las más sublimes creaciones humanas, remedios paliativos de una riqueza experiencial perdida. Todo cuanto el humano hace para corregir problemas o curar sus males o elevar su existencia entra en esa lógica de paliativos y parches que ignoran el problema de fondo, que es siempre el supremacismo incuestionado. ¿Para cuándo bajar del pedestal, dejar de asombrarnos de nosotros mismos y nuestro país de la cultura? Embadurnados en signos que son a su vez borrones de otros signos, todas las épocas parlotean abigarradamente desde vuestros gestos. Sois una estampa de todo lo que alguna vez fuera creído. Sois una dislocación de todos los pensamientos. Si os quitaran trapos y colores y gestos y aderezos, aún quedaría mucho para espantar a los pájaros con el resto. En verdad no os soporto ni desnudas ni vestides, gentes del presente. Preferiría ser jornalero en el submundo antes que formar parte de vuestra realidad. En verdad más confortables y amigables son las más siniestras cosas del futuro que esa vuestra realidad. Risa me causáis, gentes del presente. Y sobre todo cuando os asombráis de vosotros mismos. Así hablé yo, Zaratustra, hace 140 años. Y así voy a hablaros hoy. ¿De verdad creéis que no apuntaba a mi enmienda a la totalidad? ¿Cuánto afán por agarraros a mis errores pasados y encumbrarlos en vez de corregirlos y empujarme más allá? ¿Cuánto sacerdocio veo a mi alrededor ensalzando una figura mía tan desfigurada que ni la reconozco? Pero mirad, vengo mutada, transformada, como sol que emerge de montañas oscuras, glühend und stark, wie eine Morgensonne, die aus dunklen Bergen kommt. Me he limpiado de mis errores pasados, ven, demasiado humana era todavía, y me empujo más allá. Imperdonable es que me hayáis tergiversado y confundido con mis peores enemigos, como el transhumanismo y todo supremacismo. ¡Cuánta autocomplacencia! ¿Con cuánta autocomplacencia me habéis tergiversado? Demasiado amor veo aún al propio ombligo. ¿Estáis preparadas para mi martillo? Muy blandas os veo determinadas. ¿Por qué tan blandas, hermanas? Warum so weich, meine Brüder? Und Seligkeit muss es euch dünken, eure Hand auf die Jahrtausende zu drücken, wie auf Wachs. Bienaventuranza debería pareceros, hundir vuestra mano en los milenios como si fuesen cera. Cuánta lobreguez, cuánto olor a moho en lugares cerrados, cuánta ataúd que urge romper en carcajadas multicolores. Danza de las cumbres os traigo. No me habéis entendido, no entendisteis mi grito de alarma. Era contra vosotros, nosotros y nuestro desafortunado giro hacia el desastre. No supe expresar el sentido de la vida, resbalé en el darwinismo. Pero sobre todo imperdonable es que habéis traicionado mi danza. Llegamos así a la más fatal de todas las trampas, la del pensamiento inmóvil. Trampa del verbocentrismo centrado en la reflexión autorreferencial de un cuerpo inmóvil. Como afirman Alessandra Falzoni y Antonino Penisi en Il prezzo del linguaggio, la preponderancia de lo verbal nos ha convertido en una especie ecológicamente anómala abocada a la rápida extinción, o como dice Pierre Jouventin, a ser un animal fracasado. Mucho se habla de la mente encarnada, mas qué poca danza veo en ese pensamiento. ¿Qué fue de aquella máxima que dice sentarse lo menos posible y no hacer caso a ningún pensamiento que no surja del cuerpo moviéndose al aire libre, donde los músculos celebran una fiesta? ¿Cuánto desprecio y terror al cuerpo en movimiento veo aún a mi alrededor? ¿Dónde está ese cuerpo pensante? Si pudierais empezar a sentir vuestra propia percepción fluctuante, respirar hondo, dejar que el cuerpo se mueva, recobre su inteligencia más allá del corsé mutilador de la razón reductora que jamás ha gobernado el movimiento, solo lo ha castrado. Os invito a hacerlo durante la comida, en el exterior, mientras comemos las bellotas y algarrobas que traigo de mis montes, de Madrid y de Almería, y buscamos hierbas comestibles, bailando. Callejón sin salida del pensamiento del ser inmóvil, akiniton ontos, de la ontología iniciada con Parménides. Pues ninguna revolución saldrá jamás de ese pensamiento, es preciso movernos de otras maneras. Como dice la primera ley de Menta de la novela Dune de Frank Herbert, un proceso no se puede entender deteniéndolo. Debemos seguir la corriente del proceso, debemos unirnos a él, debemos fluir con él. Hemos de recobrar el movimiento inmanente en movimiento, el conocimiento inmanente en movimiento, que no tiene el fin de conocer algo en tanto que ser paralizándolo, sino de incrementar la potencia de variación del devenir,
para moverse de formas nuevas con el mundo fluctuante. Dije entonces que todo día sin bailar es un día perdido. Me corrijo ahora, no pasar ni un minuto sin bailar la vida. Cada minuto de vida que no se baila es un minuto perdido. Ser solo cuerpo en movimiento y su memoria encarnada de ritmos emergentes, recobrando saberes encarnados que están en el ritmo mismo del cuerpo que se mueve con el mundo. La filosofía se traicionó nada más empezar, pasando de pensar la fisi, kinesi, gigneste, o sea, naturaleza, movimiento, cambio y devenir, al akiniton, juntos, el ser inmóvil. Y a menudo se perpetúa esa tradición. Abajo la filosofía y arriba la filokinesia, el amor al movimiento, por un resurgir del conocimiento del movimiento, de las técnicas del cuerpo y la inteligencia corporal, prácticas de improvisación erradicadas en la propiocepción, técnicas del metacuerpo relacional y mutante, que no impone al mundo extensiones reductivas. Esta es la mutación metahumana. Y me acerco a mis conclusiones, hermanas. Aquí estoy disfrazado de una de vosotras, hablando vuestro lenguaje para razonar con vuestras herramientas, volviéndolas contra sí mismas hasta pulverizarlas. Eso es filosofía del martillo. Aquí estoy aún con un pie entre vosotros mientras me desalineo, pronta ya a desaparecer en mis desiertos del sur, bailando hasta que llegue la muerte. Vengo a invitaros a mi danza. Pero antes debemos abrazar la mirada abisal, el gran desprecio, bajar del falso pedestal. Jamás hubiera imaginado hace 140 años algo tan espantoso como lo que hemos generado, algo como la ganadería industrial, las extinciones masivas y vuestro desierto digital, tamaña negación de la vida, que se cayera tan bajo no podía imaginar, que se agarrara uno siempre a tantos subterfugios para hundirse aún más en el hoyo. La humanidad no danza porque tiene la barriga llena de holocausto, por eso no bailan los pesantes, los no danzantes. Yo ya dije, no hay peor crimen hoy que el crimen contra la tierra. Ya os dije, cuerpo soy y nada más, pero no se ha hecho más que empeorar el crimen y aumentar el desprecio del cuerpo. Les no danzantes en la tierra violada. Vengo a liberar a mis congéneres, los cerdos y todo animal de granja. Liberar a la tierra de esta granja planetaria. ¿Dónde están mi águila y mi serpiente? Las habéis extinguido, tiempo ha. Eleftheros Dionisos, liberador de todas las formas de vida. Vengo a invitaros a mis coros danzantes y del coro a la bandada y la orgía evolutiva, la danza de la vida. La fiesta humana se acaba y empieza la meta humana. Me confundí también con la voluntad de poder y el eterno retorno. Solo hay voluntad de variación y eterna variación, con ocasionales burbujas de cierre cuyo único sentido es ser superadas. Yo también he sido parte de ese cáncer, mas mirad, estoy sanando hacia una gran salud de todas las formas de vida. Porque lo que nos enferma es esta forma de vida transhumana. Superioridad de las malas hierbas e inferioridad transhumana. Y de la inteligencia reductiva transhumana y transmundana. Revolución de las malas hierbas, inteligencia de plantas, cerdos, pollos, peces y bacterias frente a la pobre inteligencia reductiva, reactivémosla, IC. Desjerarquización radical de la inteligencia de la evolución, no como avance, sino como diversificación. Eso es transvaloración. Este es, pues, mi tribunal de Dionisos, mi juicio a la humanidad. Pero no nos engañemos, todo va camino al desastre. Doble desafío, pues, mutar en una tierra devastada con creatividad nunca vista hacia nuevas danzas. Solo los danzantes podremos recobrar el sentido de la evolución, superar la inflexión de la extinción y sobrevivir al desastre. Esto no implica ninguna paz kantiana, antes bien una guerra nunca vista. Vengo, en fin, y ya concluyo, a compartiros mi mutación. Cuando el cuerpo se transforma viviendo al aire libre, cuando el frío se convierte en frescor vivificante, cuando los paseos se convierten en forma de vida permanente, un arte total de la vida, cuando ya no quieres regresar a una comodidad que ahora sientes como atrofia de cuerpos confinados en vestidos y cuadrículas urbanas y normativas, cuando mis técnicas de movimiento desalineado que llevo tantos años desarrollando convergen con la recolección y la vida al aire libre, ya no como remedio paliativo del burgués transhumano, desconfinándome de la vida humana, reanimalizándome. En cada danza de la aurora nace un nuevo ritmo. Cuerpo resistente que recobra su instinto de inteligencia. Danzando con mis congéneres no humanos, con quienes tengo una interacción y comunicación más interesante, menos viciada que con los humanos, aprendiendo con ellos y de las malas hierbas, de su inteligencia superior. Pues el humano es solo una quimera, una creencia supremacista y un modo de vida empobrecido e insensible. Devenir Dionisos o Shiva entendí años a ese principio de inmanencia por el que el iniciado en la danza extática encarna esa divinidad, o más bien deshace la dualidad, locura de la divina inmanencia, de éxtasis perpetuo.
Y aquí mi sabiduría salvaje. Decís que sería una vuelta a las cavernas. Yo os digo, huir de vuestras cárceles de cemento y extinción. Me estoy desprendiendo como un guión entre vosotras para invitaros a mi danza. Fugaros del sistema de extinción, dejar de ser engranajes engrasados, desmantelar la academia y el Estado, ese gélido monstruo, ese falso ídolo y toda dominación, ese modo de reducir la vida a gestión integral de la acumulación homogénea y ilimitada. Ese agujero negro cuyo único sentido es ser superado. ¿Cuándo os uniréis a la gran danza? Al gran desalineamiento. La cuestión es quién se une a la llamada, quién se une a la danza. Y ahora podéis preguntar o bailar conmigo.